En la muñeca, pues, no es como un dolor punzante, sino simplemente una sensación extraña en la muñeca. ¿Y en qué parte de la muñeca? ¿Toda la muñeca o hay zonas específicas? Bueno, a veces es aquí, a veces acá, incluso hay una sensación leve aquí, sí, en la piel, no sé con qué se relaciona, o sea, son sensaciones que van cambiando. Está bien. ¿Desde hace cuánto tiempo te pasa esto? Bueno, un año tal vez. Lo primero que obtuvimos de esta historia hasta ahora. Sí, claramente tenemos un cuello problemático. También hay algo de neurología y hay irradiación hacia el brazo por debajo del codo con dolor, además de posibles sensaciones de hormigueo. Por eso en estos pacientes normalmente sería bueno ver que resonancia magnética si hay irradiación debajo de rodilla o codo. Siempre nos interesa ver la resonancia magnética antes de examinar a la persona, pero aquí tenemos a una persona preparada con una resonancia. Parece que no podremos verla. Aunque vamos a leerla, hagamos la resonancia. Cambios distróficos en la columna cervical con osteocondrosis y protrusión de discos, C4-C7. Sí, está bien, el paciente se queja de debilidad, de una especie de activación incorrecta en el trapecio. Sí, en la resonancia magnética también vemos cambios a este nivel, por eso nos interesa desde el punto de vista topológico y podemos relacionarlo con esta historia. Sí, respectivamente, aquí también tenemos que C5, C6 y C7 también están involucradas. Sí, por eso, digamos, nuestros síntomas coinciden bastante bien con el cuadro clínico que describe el paciente. Ahora necesitamos averiguar una serie de preguntas. Primero, ¿desde hace cuánto tiempo está ocurriendo esto? Bueno, tal vez como desde hace un año. Alrededor de un año. Bien, ¿cómo empezó? ¿Comenzó de forma aguda o fue gradual? No, fue gradual. ¿Cómo inició? ¿Dolor en el cuello? Bueno, todo ya se mezcló tanto que ya hasta me cuesta decirnos. ¿Por qué es importante saber desde cuándo hay dolor? Tenemos criterios de éxito para la inmunoterapia que indican si el paciente tiene la situación desde hace menos de 6 meses. No es la primera vez, o sea, no es recurrente. Edad menor de 40 años, entonces es un paciente que debería responder bien a la terapia inmunológica. Sí, ¿cuántos años tienes? Tengo 54. Tengo 54 años y desde hace más de medio año tengo problemas. ¿Es tu primer dolor de cuello o ya te ha pasado antes? Pues sí. No mucho, ¿es la primera vez? Sí, bueno. Es algo incómodo. Vemos que algunos criterios sugieren que la inmunoterapia será exitosa, como cuando algo te afecta un poco y luego todo se calma. Lo más probable es que no sea muy alta. O sea, necesitamos esta pregunta para entender, según este marco temporal, qué tanto este paciente es adecuado para el tratamiento manual. Además, pregunté cómo empezó, si el inicio fue agudo o gradual. Sí, el inicio. Normalmente, si el paciente nos dice que vivió y que el problema apareció gradualmente, eso nos indica que tampoco es muy favorable para la terapia manual. Eso significa que probablemente necesitaremos terapia física, porque si la persona desarrolló el problema, tiene un patrón profesional lento y gradual. Probablemente intervengamos manualmente y realicemos algunos procedimientos. Se sentirá mejor, pero lo más probable es que tienda a recaer y a tener recurrencias. Y en general, sí, los procesos agudos suelen tratarse mucho mejor que los procesos crónicos. Sí, está bien. La siguiente pregunta, ¿cómo se comporta esto durante el día? Si hay momentos durante el año, primero, o sea, el año ya sí, en general se pone mejor, en general peor o en general igual. A veces durante el mes, bueno, se arrastra un poco, entonces yo lo apoyo con Carvilo en general. Sí, bueno, justamente también es una pregunta importante porque tenemos en general un patrón de recuperación, así de restablecimiento. El paciente menciona que se siente mejor. ¿Qué significa esto para nosotros? Que en general el pronóstico es positivo. En general sí, o sea, simplemente vamos a seguir ayudando de alguna manera, entonces la situación ya va bien. Sí, exacto, pero si el paciente dice que en general empeora, para nosotros es más preocupante. Sí, o sea, en general el progreso va en una dirección no favorable. Entonces, es probable que a este paciente haya que tratarlo y vigilarlo más, quizá hacerle más estudios, ya que requieren más atención y en general están empeorando. Sí, esa línea de tiempo para ellos es mala. Y el tercer tipo de pacientes son aquellos que se mantienen más o menos en el mismo nivel cuando el paciente está más o menos en el mismo nivel. Lo primero que esto indica es que el paciente está estable. Eso ya es bueno. Sí, no hay que preocuparse demasiado por él, porque el tiempo no está trabajando en nuestra contra en este caso. Esto significa que podemos intervenir bastante en su tratamiento. Tenemos esa posibilidad.
Cuando el paciente empeora, cada día se siente peor y surgen nuevos síntomas. Es como si no quisiéramos agravarlo más. Normalmente los pacientes estables que durante todo un año están igual son difíciles de empeorar. Es decir, podemos probarlo y trabajar con él de manera bastante intensiva. Sí, o sea, es poco probable que le hagamos mucho daño o que empeore drásticamente. La siguiente pregunta que nos va a interesar es cómo te va cuando estás acostado, sentado o de pie. ¿Hay alguna diferencia o no? Es decir, ¿es igual? Y cuando estás acostado, ¿hay dolor o no? ¿Se quita o no? ¿No? ¿Qué es lo que se quita? Si estoy, digamos, de vacaciones, como que me siento mejor. O sea, ¿el trabajo lo causa? Pues sí, ¿Provocas el factor del trabajo? Sí, lo provoca. Como mínimo, si el paciente tiene un trabajo específico y va a recaer, sería muy bueno hacer un pequeño monitoreo de cómo está trabajando en cuanto a ergonomía. Yo mismo trabajé 8 años como masajista y me fui porque empecé a tener poliartritis en los dedos y además todo se me endureció, se me tensó y así sucesivamente. Y cuando estudiábamos en la escuela de masaje, el primer año nos exigían muchísimo. ¿Cómo pararte tú y acomodar al paciente? En ese momento parecía raro, ya que deberías ayudar a los pacientes. Y ahí como quede tu cintura o cuello, ya sabes que sea lo que Dios quiera. Después de unos 5 años de trabajo, cuando todo duele, recuerdas lo que decían sobre cómo apoyarte, sentarte, recostarte y ajustar el nivel en la camilla. Y aquí también es muy importante, si el paciente no logra resultados rápidos, intenta retroceder, lo cual está ligado a su tipo de actividad. Sí, hacer un poco de monitoreo, cómo está la ergonomía, cómo está la mesa, cómo acomodas las cosas, cómo trabajas, cómo te esfuerzas y así sucesivamente también es importante. Luego tenemos una cierta hipótesis, sí, que es la zona cervical, hay un componente neurológico, se puede pasar a las pruebas. Sabemos que la persona no está irritada. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te duele mucho el brazo? no, bueno, no me duele, lo siento. Como que, bueno, ahora la sensación en el brazo es fuerte, no mucho. ¿Por qué necesito saber el tipo de irritación de la persona? Porque si empiezo a probarlo ahora con toda la fuerza proletaria, se puede empeorar bruscamente al paciente y a un paciente con problemas neurológicos es muy fácil empeorarlo. Incluso con una simple prueba se le puede empeorar. Necesito saber hasta dónde puedo probarlo. Si él está bastante estable, lleva un año bien, ahora todo está bastante estable, se le pueden hacer pruebas con normalidad. Entonces, miren, nuestro algoritmo de revisión casi siempre es parecido. Primero debemos verificar si hay una demostración funcional, es decir, si la persona puede provocar sus síntomas con alguna posición o movimiento. Bueno, no puedo decirlo con certeza. No existe un movimiento específico, pero si lo hay, es muy valioso que la persona muestre exactamente cómo reproduce ese dolor. El siguiente punto es la amplitud activa de movimiento. Debemos observar el segmento generador del dolor y cómo se mueve activamente esa zona. No cambiamos la posición de la persona. ¿Ven? Él está un poco encorvado, sí, no pasa nada. Primero necesitamos ver desde esta postura natural y común cómo se va a mover. Por favor, intenta poco a poco echar la cabeza completamente hacia atrás. ¿Hay algún síntoma? ¿Alguna pequeña incomodidad? ¿Hay alguna molestia en el cuello o en el brazo? En el cuello, al final, en el brazo no aparece. No, de regreso. Ajá, otra vez, despacio, de regreso. Ajá, alto, justo al final. Ahora intenta regresar la cabeza sin tocar mi mano, solo hazlo sin tocar. Revisé la función de los flexores profundos y sí, hay personas con inestabilidad cervical. Muy a menudo lo que hacen es que activan el ICM y al regresar hacen este tipo de movimiento. En consecuencia, empiezan a apoyarse, simplemente no pueden regresar la cabeza sin apoyarse con la nariz. Él logró activar bien los flexores profundos y regresar la cabeza hacia atrás. ¿Vieron? Él sintió dolor cuando aparecieron los síntomas en la amplitud del movimiento o al final de la amplitud del movimiento. Al final de la amplitud del movimiento, los flexores profundos funcionan bien, la calidad del movimiento es bastante buena, la amplitud es normal, pero al final aparecen síntomas. Así que, en principio, por ahora sí, tendremos a este paciente. Bueno, o sea, estamos pensando hacia qué tipo de clasificación se va a inclinar. Tenemos un concepto llamado rigidez con componente neurológico, sí, o sea, es un patrón semimecánico. Por ahora, ella va en esa dirección. Luego nos interesará ver lo relacionado con la neurología en la mano, así que revisaremos rápidamente la neurología. Luca, brazo recto, muñeca hacia ti. Sosténla firme, no dejes que baje, sigue sosteniendo, aguanta, sigue, puedes.
Ahora la otra mano, sosténla. ¿A qué nivel está el extensor? Bien, no veo que tenga mucha debilidad. Ah, no, aquí la mano está más fuerte. Se puede otra vez. No es solo un masajista, ¿saben? Es como, ¿han visto a este tipo? Es como Superman con el tipo en el teclado. ¿Quién eres, guerrero o masajista? Mira. Tiene manos fuertes, ahora revisemos el bíceps, observa. El movimiento no es así, sino en círculo. Solo resiste un poco, no hagas nada, manténlo. ¿Quieres probar del otro lado? Sujétalo. ¿Se siente igual o diferente? Sujétalo otra vez. ¿Ves cómo se siente más agudo? Ajá, ya lo revisé ahí, sujétalo. Pues sí. Aquí también da toques. Y hay un temblor polidactilar grande. Y la sensación, sí, el tríceps. Ahora revisamos el deltoides. Este es el bíceps, sí. Bíceps, sí, sostén. Aquí es difícil acercarme. Bien, será como salga. Así, sostén. Está bien. Además, respecto a su queja, hay que revisar el trapecio. Siéntate, el codo recto, sí, para que no use el bíceps. Y mira, ahora te voy a explicar, voy a jalar hacia mí. ¿Listo? Espera, déjame acomodar. Bien, así lo sostienes, no hagas nada, solo resiste. Bien, sujétalo fuerte. Ajá, y también se puede del otro lado. Sujétalo fuerte, aquí está mejor, exacto, aquí otra vez. Mantén el codo recto, sí, se siente igual cuando hay resistencia. Bueno, aquí está peor, aquí está peor. Oh, entonces el trapecio del que se queja resiste peor. No me refiero a kinesiología divertida. Esto se llama prueba de ruptura. Solo observamos cómo se activa. Hay bíceps y fases de pruebas musculares para ver cómo funciona la musculatura. Los estetas de pruebas musculares pueden acudir con Vasili. Muy bien, ahora miren lo siguiente. Lo que sería interesante ver en neurología es la tensión de los nervios. Sí, la neurodinámica. Acuéstate de espaldas. Mira, cuando sientas que algo tira en algún lugar, necesito que me digas. ¿De acuerdo? Ajá, relájate. Ahí empieza la tensión. Sí, lo sentí en el codo, lo recordé. Lo principal es que lo recordaste, por cierto. Así es como recordamos cuánto se tensó, dónde y qué síntomas se presentaron. Debemos comparar si la otra mano es igual. Eso es importante. Relájate, surgieron síntomas. En el primer movimiento sentí algo aquí, una vez más, y después desapareció. No, eso no es interesante. Espera, otra vez, relájate. Como que se va a quitar algo. Dime, ahora lo primero, así se va. Sí, así aparece. Sí, eso es todo. Alto, hay nervios. Sí, entonces miren, esa es la idea. Tensamos el nervio y aparecen nuevos síntomas en la mano que antes no tenía. ¿Cómo podemos entenderlo? Tal vez sea porque le estoy torciendo la mano, sí, y aquí le pasa algo, pero le torcí la mano y no pasa nada. No, lo que hago es bajar la escápula. O sea, estoy tensando el nervio en otro lugar, ¿sí? El plexo braquial con la escápula. Y aparecen los síntomas. Suelto y los síntomas desaparecen. ¿Qué significa esto para mí? Aquí no modifico músculos, tendones ni ligamentos, pero aquí sí. Por eso estoy seguro de que mis síntomas son por el nervio. ¿Se entiende la idea? Ok, aquí tenemos 4 de estos signos más, sí, en la cabeza. Ahora, entonces, necesitamos tratar un poco a la persona y ver si estos síntomas van a cambiar o no van a cambiar. Adelante. Miren, necesitamos entender si aquí tenemos más un componente miofacial o si se trata más bien de la movilidad articular. Por ejemplo, sí, inclinarse hacia atrás a menudo puede interferir y causar dolor al final del movimiento. El GKS, claro, es decir, respectivamente, los agonistas o antagonistas del movimiento, respectivamente, en este movimiento van a trabajar, sí, los músculos de atrás y los músculos de adelante. Y nos interesa mucho cómo funcionan aquí los GKS. Mira, el masajista trabaja y el proceso sigue solo, así era yo también. Cabeza hacia adelante, todo tenso y masajeando, como un masajista típico. Los GKS están muy desarrollados y son excelentes. Palparemos zonas dolorosas y no dolorosas. ¿Cómo se siente? Bueno, un poco sí, ¿verdad? Más dolor, se siente más. De este lado más, sí, más. Y de este lado incluso un poco más. Ahora, mire, necesito entender si los corticosteroides están involucrados en este proceso o no.
Los estoy inhibiendo, es decir, me estoy encargando de ellos. Sí, aquí están los principales desencadenantes. Arriba tenemos un poco y ahora incline la cabeza hacia atrás. Mire, ¿hay más o menos sensación? Como que hay menos, Menos. ¿Cuánto menos exactamente? pues como un 15-20%. 15, 20 es poco. Revisa de nuevo. Así inhibo, yo soy quien inhibe los disparadores. Los cambio así. ¿Dónde? ¿En qué capa? En la fascia, en la fascia. Hay que ver cómo reaccionan facialmente. Tomé facialmente y ahora lo echamos hacia atrás. Pues igual, más o menos. Más o menos igual de bien. O sea, podemos decir que al trabajar con estos músculos podemos obtener algún efecto positivo. A veces con 15-20 inhibo, la persona inclina la cabeza y el dolor se va. Con el GKS se debe trabajar intensamente. Sí, además tenemos músculos que jalan hacia atrás, también podemos inhibirlos, es decir, también podemos trabajar con ellos. Simplemente aquí hay algo. No. Aquí, especialmente aquí. Sí, aquí hay. Aquí hay. Como un moretón. Hay. ¿En qué vértebra estoy con eso? Otra vez, bueno, hay un hoyito así, sí, el más hundido. Y aquí sientes como si hubiera un pequeño moretón. Sí, hay. La C4 también duele mucho, la C3 ya no, ya. No hay en la C2, no. Miren, en la C2 y C3 no hay. En la C4 sí hay. En la C5 sí hay. Recuerde, todo esto es zona cervicotorácica. Aquí está tenso. Sí, aquí no duele. Revisamos la transición cervicotorácica, está un poco rígida. Aquí el movimiento es más fácil, va mucho mejor. La industria, el ligamento está irritado. Vamos a hacer un thrust, persona. Definitivamente no lo haremos porque tenemos neurología. Sí, es la primera vez que vemos a la persona. Claramente la historia no trata sobre técnicas de thrust. Lo primero que normalmente se hace en estos casos es una ligera oscilación. Sí, o sea, simplemente tomo y presiono hacia abajo sobre la apófisis transversa, ni siquiera sobre la malla. Aquí sí, el epicentro sí. Sí, aquí estará el punto. Y empiezo a presionar a la persona muy suavemente, muy delicadamente y de manera rítmica. El doctor Meitel demostró que aproximadamente 30 oscilaciones son tan efectivas como un solo thrust y por lo tanto lo demostró clínicamente. Si necesitas una prueba, ya se siente más fácil, ya lo siento, bajo mis dedos se está suavizando y para el paciente la sensación de dolor disminuye. Y en el primer nivel aprendemos durante mucho tiempo y con esfuerzo a oscilar a los pacientes, porque nunca vas a causar daño con una influencia tan suave y buena. Aquí. Sí. Ahora trabajo en el departamento de 3 habitaciones. Sí, eso es realmente doloroso. Hice unos 30 movimientos y todo se volvió más suave. Bien, siéntate primero, siéntate derecho, intenta echar la cabeza hacia atrás. Fíjate qué sensaciones de dolor tienes. ¿Qué tal? ¿Menos dolor? ¿Cuánto menos ahora? Pues como un 60%, seguro un 70%. Pues como un 60-70%. Pues eso nos dice que claramente hay rigidez articular. Sí, porque si fuera un problema miofacial no tendríamos ese resultado. Sí, las técnicas faciales, eso que hice, las inhibiciones daban un 15-20%, ¿recuerdan? Entonces, ¿es necesario trabajar con los tejidos blandos? Sí, o sea, yo trabajaría, claro, con el trapecio superior, con los extensores del cuello, pero aquí predomina justamente la rigidez articular segmentaria. Sí, ahora hay que ver si la amplitud de movimiento mejoró. Vamos a revisar la rotación. Mira el giro de la cabeza, cómo va hacia este lado. Hacia este y hacia este. La cabeza gira mejor. La rotación mejoró. Entonces, recuerdas, ¿verdad? Lo que estábamos evaluando. Ahora hay que ver qué está pasando ahí con la neurología. Vamos, haz un puñito. Calor, sí. Saca la mano, la sostiene, responde. Pues sí, normal, pero aquí no. Con él no lo hago. Todavía no sostiene bien, aquí no responde. Responde. Veamos, a ver, ¿el tríceps estaba bien o no? No recuerdo. Normal. El tríceps está bien. El trapecio, creo que sí. Estaba débil, sí. Vamos a ver el trapecio. Lox, recto, gira un poco, mira, jalo hacia acá, aguanta, el trapecio se activó y aguanta. Bien, ahora trata de levantar el trapecio, siente cómo se activan los músculos, inténtalo y ve si es igual. Bueno, yo lo vi en el espejo, vi que esta parte subía, esta también subía, esta subía, pero esta la hacía así. Sube hacia arriba normalmente. Y con los trapecios, chicos, también hay un truco así, especialmente para los que se dedican al masaje. Saben, los pacientes llegan y si apenas tocas los trapecios, sienten un dolor terrible. De verdad no se pueden tocar, no se metan con los músculos. Eso es un espasmo reflejo.
Trabajen suavemente así en C5 y los trapecios se relajan. Es una historia muy clara. Ahora revisaremos la espalda. La tensión nerviosa se percibe en el brazo. Oh, excelente. El nervio está completamente tenso. No hay ninguna sensación de hormigueo. Bien, siéntate. Entonces, miren, ¿cuál es nuestra hipótesis? La hipótesis es rigidez articular. Bueno, el paciente tiene rigidez articular con un componente neurológico para confirmar la hipótesis. Tenemos buena amplitud y calidad de movimiento, aunque al final de la amplitud hay dolor. Los flexores del cuello trabajan bien y la persona se mueve bien. El segundo punto es el dolor al final de la amplitud. Mejora con la movilización porque las personas con inestabilidad, por ejemplo, en el cuello, empeoran con la movilización. Él mejora con la movilización y la neurología también está relacionada con su rigidez en el cuello. Entonces, ¿cuál es la terapia que sigue para esto? Eso fue una terapia de prueba, o sea, probé, confirmé la hipótesis, ahora viene la parte principal de la terapia. Ya no tenemos tiempo para la parte principal, solo les voy a contar lo que voy a hacer. Lo primero es eliminar el componente miofacial. Sí, lo segundo, yo trabajaría con la transición cervicotorácica. Sí, por ejemplo, daría retracciones, Mackenzie. Estos son nuestros propios desarrollos. Sí, desarrollos con este tipo de ejercicios. Todo esto forma parte, digamos, de la estructura. Esto es exactamente lo que damos en la terapia manual ODS, es decir, esto aún no es rehabilitación, sino más bien lo que damos para hacer en casa, como lo haría un terapeuta manual. No necesita fortalecer los flexores, los tiene bien, así que se trata más de desarrollar movilidad. Sí, tengo un video así, genética de tustujandrosa en YouTube, yo se lo daría, sí, de mi parte. Repetir el movimiento, enfocarse más en ello y también hacer ejercicios de neurodinámica para estirar y recuperar el nervio. ¿Qué haría después? Trabajaría con los GKS y los pectorales. Vean, los hombros también están hacia adelante. Trabajaría un poco miofacialmente los extensores, la zona de los extensores, y luego aumentaría el trabajo con las vértebras y especialmente trabajaría la transición cervicotorácica y después seguiría trabajando en eso. También C5, C4 con momentos de movilización. Ese sería más o menos el plan de terapia. En consecuencia, si queremos ampliarlo, entonces yo trabajaría en eso. En cuanto a la resorción, por ejemplo, se puede trabajar tranquilamente. Él tiene algunas protrusiones que están presionando. Se puede trabajar en la resorción, por ejemplo. Se puede agregar terapia de ondas de choque. Funciona muy bien. Estimular con magneto. También se puede agregar aquí, por ejemplo, agujas. También con agujas se puede trabajar el componente miofacial con agujas. Por supuesto, se puede trabajar todo con las manos, relajar los músculos, masajear, sin problema. Este paciente también responderá bien.